Mis amados hermanos, muy buenos días a todos. ¿Cómo están mis hermanos? Bendecidos, con el gusto de verlos, como cada domingo, juntos en esta mañana, alabar al Señor, escuchar su palabra. Y Hechos 4:12 dice: en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuán grande amor Dios manifestó en la cruz, mis hermanos. Cuán grande amor Dios nos reveló en la cruz, por el cual hoy tenemos perdón y podemos reconocer que su luz siempre brillará. Y podemos también saber que solo en Jesús hay salvación. Y saben, hermanos, obviamente no podemos imaginarnos nuestra vida sin Dios, ¿o sí? Cuando Cristo nos transforma, cuando Dios transforma nuestras vidas, ya no podemos alejarnos, estar fuera de Él. ¿No es así? Vamos a ponernos de pie, hermanos, y vamos a cantar estas grandes verdades. Te invito en esta mañana que olvidemos todo lo que hay afuera, nos concentremos hoy en alabar a nuestro Dios. Amén. Grande amor nos demostró, por mí murió, su vida ofreció, la cruz venció,
Amén, hermanos. Gracias a Dios. Pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios, para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Somos los hijos de luz. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. Somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, gran sacerdocio, linaje escogido por Dios. ¿Para qué? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Hermanos, dice Eclesiastés 3 que todo tiene su tiempo. Y hermanos, hoy es tiempo de consagrarnos al Señor. Hoy es tiempo de predicar su evangelio. Hoy es tiempo, hermanos, de alcanzar esa santidad. Amén. Tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y de dar ruido. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y glorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y glorioso de Dios. Otra vez tiempo de vivir, tiempo de morir, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de animar y de dar ruido. Hoy es tiempo de aprender, tiempo de enseñar, tiempo de hablar, tiempo de callar, tiempo de sembrar y de cosechar. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y glorioso de Dios. Hoy es tiempo que seamos ese pueblo glorioso, fiel y glorioso de Dios. ¿Para qué, hermano? Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz. Admirable, somos los hijos de luz. Amén, mis hermanos. Y por ser hijos de luz, sabemos que ese día llegará y vamos a estar con el Señor. Y podremos verle cara a cara. Sé que el día llegará, junto a ti podré
donde puedo encontrar tu eterna libertad, donde fluye adoración y las calles de oro son. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Aún en la dificultad, en ti puedo confiar, firme permaneceré, tu promesa eterna se levanta una canción de sublime adoración, tu gloria y majestad. Sé que el día llegará cuando el mundo viva en paz, sin violencia ni maldad. Levantamos alabanza a ti, Señor. No hay llanto, no hay más dolor, no hay muerte. Conmigo estás, conmigo estás. No hay noche, no hay aflicción, no hay culpa. Conmigo estás, conmigo estás. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. Por la eternidad mi alma ofrecerá toda gloria a ti, Señor. No
Señor, te damos gracias, Dios, por el privilegio que nos das de estar en tu mesa, por tener esa salvación tan grande que nos has dado, Señor, y cantamos y nos gozamos con estas palabras, Señor, que se haga tu voluntad, Señor, y sabemos que tu voluntad se hace en la vida de cada uno de tus hijos, se hace en mi vida, Señor, se hace en la vida de mis hermanos, Dios, y te pedimos porque tu voluntad se siga haciendo, Dios. Y una de tus voluntades, Dios, es que expongamos tu palabra con toda la gente que no te conoce, que expongamos tu evangelio, Señor, que nos quitemos esa pena de hablar de ti, que seamos valientes, Señor, y hablemos de tu palabra. Padre, que se haga tu voluntad en la vida de nosotros, en que seamos cada vez más apegados a ti, a tu palabra, en que vivamos más el ser como tú, Señor. El apóstol Pablo nos decía: sean imitadores de mí como yo de Cristo. Señor, que seamos cada vez más imitadores de ti, Padre, porque eso se va a reflejar en la vida, vamos a tener testimonio para los demás. Padre bendito, te damos gracias, Dios, porque tú estás con nosotros en todo momento, porque tú estás con nosotros en esta mañana, porque tú estarás con nosotros más adelante, porque tú estarás con nosotros en la eternidad, Padre. Te damos gracias por ello, bendito Dios. Señor, ayúdanos a disfrutar estos momentos. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Ante ti postrado estoy aquí, te rindo mi ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies, vengo a tus pies, a ti me rindo.
Buenos días, hermanos. Qué hermoso escuchar alabar a la iglesia. De verdad es un gozo. Hoy es día de Santa Cena y vamos a recordar que esta ordenanza fue instituida y el ejemplo fue establecido por nuestro Señor Jesús. Es por eso que le damos suma importancia a esta ordenanza junto con el bautismo como asuntos de obediencia. La noche antes de su muerte, nuestro Señor se reunió con sus discípulos. Se reunieron en el aposento alto para celebrar la Pascua judía, como dice Lucas 22:14, y así recordar la liberación del pueblo judío. Por ese motivo, los israelitas celebran la Pascua anualmente hasta el día de hoy, para recordar que Dios los liberó de la esclavitud de Egipto. Ya que tenemos el contexto de esta fiesta antigua, veamos cómo la Pascua el Señor Jesús la transformó en esta celebración. La convirtió en algo totalmente nuevo. Porque Él tomó la copa y el pan e hizo la transición diciendo: esta copa es mi sangre y este pan es mi cuerpo. Háganlo en memoria de mí. Y con eso daba inicio el nuevo pacto. Ahora, cuando recordamos la redención de Dios, no vamos a Egipto, vamos al monte Calvario. No miramos la sangre en el marco de la puerta. Recordamos la preciosa sangre derramada en la cruz. Ese es el punto de contacto con el Dios Salvador. Eso es lo que el Señor Jesús hacía en esa noche antes de su muerte. Él transformaba la Pascua en la comunión. Es por eso que para nosotros como cristianos, la Pascua no tiene relevancia para nuestra salvación. La podemos estudiar y analizar a fondo, pero a nosotros lo que nos interesa recordar es la mesa del Señor, la cual Cristo mismo instituyó. Nosotros no vemos hacia atrás a la redención en los tiempos de Egipto. Nosotros miramos hacia la redención cumplida en nuestro Señor Jesús, cuando murió en la cruz y derramó su sangre por el perdón de nuestros pecados. De este modo, el Señor Jesús deseaba que su obra redentora se convirtiera en el enfoque principal de esta celebración, instituyendo esta misma como algo continuo para conmemorar su muerte y su resurrección. De esta manera, la iglesia primitiva lo realizó y hasta hoy en día lo seguimos realizando. Y seguiremos haciéndolo hasta que nuestro Señor regrese. Este mandato lo debemos de tomar con la seriedad que se debe. No podemos ni debemos tomarlo a la ligera, ya que si abusamos o torcemos el mandato en el cual nos enfocamos hoy, podríamos correr el riesgo que Dios nos reprenda de alguna manera, como sucedió en la iglesia de Corinto. Que algunos miembros murieron, otros se enfermaron por no tomar con seriedad la cena del Señor. Como le dice a los Corintios nuestro hermano Pablo en su primera carta a los Corintios 11:30. Entendiendo esto, hermanos, tomemos un breve tiempo para ponernos a cuentas con nuestro Señor y llegar de una manera digna. Vamos a orar, vamos a tomar este tiempo. Padre nuestro, gracias.
Gracias, Señor, por la oportunidad que nos das de reunirnos y recordar el sacrificio de nuestro Salvador. Te pedimos perdón por nuestros pecados y así nos permitas llegar limpios a esta conmemoración. Te ruego, Dios, que bendigas este tiempo y a cada uno de mis hermanos que están esta mañana participando de tu mesa. Te ruego, Padre, por aquellos que aún no te conocen. Te ruego también porque les des la oportunidad de llegar a tus pies y rendirse ante tu majestad. Gracias, Padre. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Porque yo recibí del Señor lo que también nos ha enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y habiendo dado gracias lo partió y dijo: tomad, comed. Este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. Hermano Hugo, oras por lo que representa el pan, por favor. Bendito Rey y Padre, esta mañana recordamos, Señor, ese precioso sacrificio que hiciste en la cruz para darnos vida y salvación. Señor Jesús, tu cuerpo fue molido, fue desfigurado, Señor, fue partido, para que hoy en día, Dios, podamos disfrutar y podamos gozar tu presencia en nosotros, tu Espíritu Santo que mora en la vida de cada uno de los que creen en ti, Padre. Señor, nada fue en vano, nada fue en vano, Dios. Tú resucitaste, no estás muerto, tú vives. Tan es así, Señor, que somos ese resultado de tu resurrección. En Cristo Jesús te lo agradecemos. Amén. Asimismo, tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Eduardo, ¿puedes orar, por favor, por lo que representa el jugo? Vamos a orar. Bendito Dios, Señor, te damos muchas gracias, Padre, porque no escatimaste en dar la vida de tu Hijo, Señor. No escatimaste en ejecutar ese hermoso plan, Dios, en el cual Él derramó toda su sangre por limpiar nuestra maldad, limpiar nuestros pecados, Señor. Y hoy venimos conmemorando eso, Señor, agradeciéndote por lo que representa esta copa, Dios, recordando la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo derramada en la cruz, Padre. Gracias porque a través de ella, Señor, podemos ser limpios, Dios, y podemos llamarte Padre. Bendícela, Señor, y ayúdanos a llevar este sacrificio presente en nuestras vidas hoy y siempre. Muchas gracias, te adoramos y te pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hermanos, sigamos luchando la buena batalla, esperando que el buen pastor regrese por su rebaño. Amén. Vamos a ponernos de pie, hermanos. Hay un gran rey entre nosotros. Hay un gran rey entre nosotros, que todos lo reciban
habitará en la alabanza. Habrá perdón y gracia alrededor. Toda carga desvanece en su presencia y todo premio es rendido ante sus pies. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Gloria y honor dada al Cordero, digno es Él que ya venció, se levantó de entre los muertos, vivo está y la tumba derrotó. Toda honra pertenece a Él por siempre, y la muerte conquistó con su poder. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. No tardará, Él viene pronto, nuestro dolor se llevará a nuestro hogar. Regresaremos, su rostro al fin podremos contemplar. Toda carga desvanece en su presencia y todo premio es rendido ante sus pies. Un nombre hay que sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Toda honra pertenece a ti por siempre. Santo, santo, por la eternidad. Tu nombre es sobre todo nombre, oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Oh Jesús, Rey sobre todo Rey. Él es Rey sobre todo, sobre todas las cosas. Él es nuestro Rey, hermanos. Para los judíos era su rey. Bueno, era originalmente su rey. Y luego piden un rey, que fue el rey Saúl. Nosotros no necesitamos ningún rey, hermano, ya lo tenemos. Es nuestro Rey sobre todas las cosas. Amén. Pueden tomar sus lugares. Muchas gracias. Buenos días, hermanos.
Estamos estudiando la carta a los Romanos y continuamos con el capítulo 15 y vamos a ver del 14 en adelante. Pero ya a estas alturas empieza el apóstol Pablo, ya la parte final de la carta, ya empieza, digamos, la conclusión. Y para esta altura nosotros debemos ya más o menos haber visto, ¿verdad?, que Pablo está escribiéndole a los romanos, ¿verdad?, que era una iglesia que él no conocía, una iglesia que no había estado ahí de manera personal y que ya va a expresar su deseo de ir a Roma, ¿verdad?, que algunas situaciones le habían impedido estar ahí presente. Y Pablo está ocupado por esta iglesia, porque aunque no la conocía personalmente, eso no era motivo para que él no le interesara pastorear a esta iglesia. El apóstol no la había fundado. Sin embargo, el corazón pastoral de Pablo la llevaba a cuidar. Por eso podemos ver que a través de todos los capítulos que hemos visto, la carta a los romanos nos deja muy claro el evangelio. También nos deja muy claro la forma en que el evangelio debe de impactar nuestra vida, en la manera en que lo hayamos entendido. Y algo que vamos a ir viendo hoy, que va a ir complementando todo esto, es que también somos ministros del Señor. No solamente cuando nos reunimos los domingos, 24 horas al día, 7 días a la semana. Pablo lo que está haciendo aquí es pintarnos el cuadro de cómo debe de ser la iglesia. Toda iglesia, cómo debe de trabajar, cómo debe de funcionar, cómo es impactada por el evangelio, cómo Dios va edificando a su iglesia a través de los líderes de la iglesia, pero también lo hace de manera directa en cada uno de los creyentes, con el objetivo de equiparnos, de ayudarnos, de alentarnos, de motivarnos a que todos vayamos a cumplir la gran comisión, ir y predicar el evangelio hasta lo último de la tierra. Así es que vamos a entrar en materia, pero vamos a dedicar este tiempo en manos del Señor. Amado Padre, gracias Dios, gracias Señor porque tenemos un domingo más, tu gracia, tu misericordia manifestada en nuestra vida, Dios, y tenemos la gran bendición, Señor, de tener esta reunión, esta celebración como iglesia, con ese gran gozo, Padre. Pero te necesitamos en medio de nosotros, Señor. Necesitamos que dirijas nuestros corazones, nuestra mente, y que este tiempo sea un tiempo realmente espiritual, donde cada uno de nosotros te escuche a ti, Señor. Escuche el mensaje que tú has preparado, que seamos sensibles a tu voluntad, Señor, que seamos realmente hijos que te quieren obedecer y que quieren caminar los caminos que tú nos has trazado, Señor. A mí utilízame, Padre, que tu gloria sea manifiesta el día de hoy, Señor. Ayúdame a ser un hijo que verdaderamente quiere caminar también los caminos que tú has trazado, pero que principalmente, Señor, es guiado por tu Espíritu, Padre. En el nombre de Jesús te lo suplico. Amén. Ok, continuamos. Romanos 15, a partir del capítulo 14 en adelante. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que podéis amonestaros los unos a los otros. Mas os he escrito, hermanos, en parte con atrevimiento, como para haceros recordar por la gracia que Dios me es dada, para ser ministro de Jesucristo a los gentiles, ministrando el evangelio de Dios, para que los gentiles les sean ofrenda agradable, santificada por el Espíritu Santo. Y nuestro primer encabezado es: Jesús es la motivación para escribir esta epístola. Decíamos, Pablo está tratando de pastorear esta iglesia. Y una forma que lo está haciendo, al menos en esta parte, es exhortando a la iglesia para que se mantenga unida. Ya hemos visto en capítulos anteriores cómo la iglesia tiene pequeños grupos, ¿verdad?, donde hay judíos o exjudíos y gentiles. Pero también estamos viendo aquí que desde a partir del capítulo 14, grupos de personas que se sienten fuertes, pero también gentes que son señaladas como débiles.
Y el apóstol Pablo aquí nos está dando una exhortación fuerte. ¿Para qué? Para que la iglesia se mantenga unida. Sin embargo, no todo es exhortación. Pablo, desde el capítulo 1, ya le dio un reconocimiento a esta iglesia. Romanos 1:8 dice: primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros, que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Pablo reconoce la fe de esta iglesia. Ya les ha dado su palmadita en la espalda. Pero después, como hemos visto, les ha venido dando una serie de exhortaciones. Aquí está pasando exactamente lo mismo. Pablo les está reconociendo que es una iglesia con conocimiento y bondadosa, y que por lo mismo puede exhortarse, puede ayudarse unos a otros a crecer. Es la manera en que Pablo se está asociando con la iglesia de manera personal. Porque la idea de Pablo, el anhelo de Pablo, es que esta iglesia muestre el evangelio más allá de sus paredes. Pablo está haciendo una manera sabia y amorosa de conducirse con los hermanos en la fe. Como ya dijimos, Pablo no los conoce personalmente, nunca ha estado ahí, pero no deja de hacer lo propio y está ocupado en que la iglesia empiece a resolver sus temas. Les está diciendo: ustedes tienen lo necesario para ayudarse, no me necesitan. Pero no solamente los exhorta, para que la exhortación también tenga cierto peso, les enseña sus cartas como apóstol. No es cualquiera quien les está escribiendo, es un apóstol de Jesucristo. Sin embargo, para que no se oyera petulante o prepotente, Pablo reconoce que el llamado a su apostolado no es por mérito propio, es por gracia del Señor. Tenemos a Pablo salvado por gracia, con un llamamiento apostólico también por gracia. Y es precisamente a los apóstoles de ese primer siglo a quien Dios les ha pedido que pongan el fundamento apostólico en la iglesia. Por eso, los fundamentos, los cimientos de la iglesia, se les pide al Señor que lo pongan los apóstoles. Los fundamentos o los cimientos de un edificio solamente se ponen en la parte de abajo, ¿verdad? No ponemos cimientos ni continuamos haciendo fundamentos en la parte superior, todo va abajo, que es lo que sostiene todo el edificio. Por eso, nosotros entendemos que somos una iglesia apostólica, ¿verdad? Pero no porque tengamos al apóstol Obed, o porque tengamos al apóstol Hugo o al apóstol Miguel, sino porque estamos fundamentados sobre los cimientos de los apóstoles. Efesios 2, 20 al 21 lo explica Pablo claramente. Edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, ¿verdad? Ellos son el fundamento, son los cimientos, y quien sostiene todo eso es la piedra angular, que es Cristo, en quien todo el edificio bien coordinado va creciendo para ser templo santo en el Señor. Una tarea que ellos tienen, y Pablo la está fungiendo con esta iglesia en Roma. Y Pablo nos está dando una maravillosa enseñanza de cómo debemos de exhortar con sabiduría. Recordemos que aquí lo está haciendo con amor, pero ¿cómo lo hizo con los Gálatas? De manera distinta, ¿verdad? De una manera más agresiva, podríamos decir. Les llama insensatos, de una manera enérgica, fuerte. Pero aquí lo está haciendo con sutileza y amor. Pero hay algo genuino en cualquiera de las dos formas. El interés, el amor de Pablo por los hermanos, de que corrijan el camino. Así es que tú y yo debemos de buscar siempre las buenas relaciones entre nosotros. Tenemos que ser prudentes, pero no debemos de dejar de exhortarnos unos a otros cada vez que sea necesario. Porque la exhortación es muestra del amor genuino entre nosotros. Es mostrar el interés por los hermanos. Es por eso que es imperante lo importante de hacerlo con sabiduría. Porque muchas veces nos falta sabiduría y por eso las relaciones se ven afectadas. Nos acercamos a nuestros hermanos, pero nuestra exhortación
es fallida. Tenemos que hacerlo en amor, pero sin dejar que no sea exhortación. Y esto tú y yo lo tenemos que ver que es como parte de nuestro servicio a la iglesia. Proverbios 16:23 dice: el corazón del sabio hace prudente su boca y añade gracia a sus labios. Así es que para que tú y yo podamos ser de bendición a los demás, debemos de estar buscando estos dos aspectos en la Escritura. La Escritura me los enseña: bondad y conocimiento de las Escrituras. No podemos separarlos, no podemos carecer de alguno de ellos, porque entonces vamos a fracasar en nuestro servicio a la iglesia. La bondad sin conocimiento bíblico terminará solamente siendo buenas intenciones. Intentaremos guiar a nuestro hermano, ¿verdad?, de una situación que se ha desviado, pero solamente seremos un ciego guiando a otro ciego. Será una bonita plática, todos saldremos contentos y quizás hasta un abrazo nos demos, pero en el momento de la exhortación es voluntad de Dios que salgamos todos contentos. ¿Eso es lo que Dios quiere? Cuando nosotros nos acercamos a exhortar a alguien, más que nuestro hermano esté contento, nuestro deseo debe ser que nuestro hermano se someta a la voluntad de Dios. Ese debe de ser nuestro interés. Pero por otro lado, alguien que tiene conocimiento pero que no tiene bondad, seguramente va a ser un hermano que no se va a querer involucrar con nadie. Él solamente va a ir viendo a los demás, sus errores, sus problemas, pero los va a estar viendo de lejos, cómo los demás se equivocan. Alguien con conocimiento de las Escrituras, pero sin amor, sin bondad, normalmente es una persona llena de orgullo. Así es que el conocimiento y la bondad son características que Pablo está resaltando en estos hermanos en Roma, pero también son características que a ti y a mí nos van a ayudar para alentar, para exhortar. Por lo tanto, son características que deben ir creciendo en nuestra vida. ¿Cómo crecer en bondad en nuestra vida? Este atributo irá siendo cada día más evidente conforme a nuestro proceso de santidad. Al ser cada día más parecidos a nuestro Señor Jesucristo, esto nos irá haciendo personas más bondadosas. Porque hemos entendido que el Señor ha dado gracia a nosotros, y por ello hemos podido salir de ese egocentrismo. Y por ello hemos salido a la búsqueda de nuestro hermano. Entendiendo que Dios nos ha dado medios de gracia por el cual podemos convivir en la iglesia, la coinonía, por ejemplo. Es una coinonía donde todos vivimos ocupados, ayudándonos, amándonos, ayudándonos a crecer. Aunque esto muchos tristemente lo desprecian. Pero tú y yo debemos de tener muy claro, el convivir unos con otros es un medio por el cual Dios nos va a ayudar a hacer crecer en bondad. El conocimiento, yo creo que todos sabemos cómo lo podemos adquirir. Eso lo iremos desarrollando con esfuerzo, con el interés de ir aprendiendo de las Escrituras cada día. Todos estamos obligados a conocer las Escrituras. No solamente es responsabilidad de las que tenemos la bendición de enseñar en la iglesia. Cada uno de nosotros debe de prepararse para animar y para orientar a nuestro hermano. Así que, si tú lo ves, el que podamos estar hoy reunidos aquí, estudiando juntos la palabra de Dios, es un regalo del Señor para nosotros. Por lo mismo, esto no puede darse solo los domingos. Tenemos que hacerlo cuando estamos en grupos en casa. Cuando haya un estudio, que se abra un estudio, tenemos que estar utilizando ese regalo que Dios nos ha dado y ayudándonos a estudiar juntos. Qué interesante, Pablo resaltando estas dos cualidades de los creyentes en Roma. Sin embargo, los está exhortando. Porque a pesar de que ellos tenían bondad y conocimiento por alguna razón, esto no había funcionado en la iglesia y había divisiones entre fuertes y los considerados débiles. Por ello les recuerda que por la gracia que Dios
les ha dado, es decir, esa gracia que los hace venir aquí, por ello deben de buscar la unidad. Les está exhortando diciendo, ustedes ya lo saben, pero no lo están aplicando. Y no se los está diciendo cualquier persona, no se los está diciendo Juan Pérez, es un apóstol de Jesucristo. Aunque como ya dijimos, en humildad, Pablo dice, reconoce que esto no es por sus méritos, sino por gracia de Dios. Sin embargo, interesante, porque Pablo aquí está corriendo un riesgo. Y es un riesgo que sería muy común hoy en nuestros tiempos. El riesgo que está corriendo el apóstol Pablo es que los creyentes terminen endureciendo su corazón, pensando, ¿por qué me repites lo mismo? Eso ya lo sé. ¿O no respondemos muchas veces así? Ese tema yo ya lo conozco. Esa prédica yo ya la escuché. Ese estudio yo ya lo tomé. Hermanos, no endurezcamos nuestro corazón, porque los temas de la sabiduría de Dios son inescrutables, es decir, no tienen fondo. Y si tú has ido avanzando en santidad, así sean los mismos estudios, las mismas palabras, las mismas prédicas que ya escuchaste, en un estudio, en un mensaje, podrás entenderlo con mayor riqueza. Por el hecho de que tu estado espiritual ya es diferente. Por lo tanto, va a haber una mayor y mejor afectación en tu vida. Así que, hermano, no caigamos en el error de pensar, ese tema yo lo conozco perfectamente. Es más, yo lo puedo subir a exponer y lo voy a hacer mejor que el que expone. Debemos de tener muy claro que nunca dejaremos de aprender, al menos estando de este lado de la santidad, de la eternidad, perdón. Y es un tema que no pasa desapercibido para los apóstoles, y lo están constantemente mencionando. Pablo, Filipenses 3:1 dice, por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. Pedro, segunda de Pedro 1:12, por esto yo no dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Y estos solamente son unos ejemplos. Hay varios donde se hace evidente las repeticiones de las enseñanzas de los apóstoles con el objetivo de que quedara todo muy claro, muy entendido. La repetición es importante para nosotros, hermanos. Así es que luchemos contra nuestro corazón. Cuando llegamos a pensar, eso yo ya lo conozco, ese tema yo lo sé. Luchemos contra nuestro orgullo. Aunque seamos hermanos a veces que tenemos poco tiempo dentro del evangelio, esto nos llega a afectar. Tengamos en cuenta, siempre seremos estudiantes, no lo olvidemos nunca. Así es que nunca nos cerremos a asistir a una enseñanza de un tema que quizá ya conoces. No te pierdas la bendición de recibir este estudio. No te pierdas la bendición de que tu vida sea impactada de una mejor manera que cuando tomaste por primera vez ese estudio. Todo esto, la exhortación, la enseñanza, la bondad, todo lo que está mencionando Pablo, nos empieza a decir que esto es parte de nuestro servicio en la iglesia. Enseñar, exhortar, predicar, inclusive aquellos que no conocen a Cristo. Pablo nos empieza a mostrar que todo eso que hacemos es un servicio sacerdotal. Pablo lo tiene muy claro. Todo servicio de todo creyente, incluyendo obviamente el de Pablo, es un servicio sacerdotal. Es lo que nos empieza a hablar el apóstol Pablo. Está relacionando nuestro servicio con el servicio que ejercían los sacerdotes. Vamos a leer nuevamente Romanos 15:16, pero ahora en la Biblia textual, para que lo veamos con mayor claridad. Dice, para ser ministros de Jesús el Mesías a los gentiles, ministrando como sacerdote el evangelio de Dios, para que la ofrenda de los gentiles llegue a ser agradable, santificada
por el Espíritu Santo. Porque la intención del sacerdote en ese momento era que la ofrenda que él presentaba a Dios fuera agradable para el Señor. De esta manera lo veía el apóstol Pablo. La vida de los gentiles eran ofrendas entregadas al Rey de Reyes. Por eso el apóstol Pablo hacía la predicación del evangelio con tanta pasión. Así tú, hermano, hermana, como sacerdote, trayendo tu ofrenda a Dios cada día o cada vez que le predicas el evangelio a alguien, que Dios lo convence de arrepentimiento y lo llena de fe. Y hace su oración entendiendo que el único camino para salvación es Jesucristo. Esa ofrenda se la das tú al Señor y nuestro deseo es que sea agradable para Dios. Por eso Pablo no trataba solamente de ir y predicar el evangelio e irse. Pablo predicaba y trataba de dejar una comunidad de creyentes que agradaran a Dios. Y por ello les escribía a los corintios: los celo con el celo de Dios. Esto era su pasión, presentar a los gentiles como ofrenda de amor a Dios. Y cómo esto le traía peso en su corazón al apóstol. Segunda de Corintios 11:28 dice: y además de otras cosas, lo que sobre mí se agolpa cada día, la preocupación por todas las iglesias. Esto nos habla del corazón de Pablo. Y aquí nos está diciendo: somos sacerdotes en el hogar, somos sacerdotes en donde andamos. En toda nuestra vida tú y yo somos sacerdotes para traer a la presencia de Dios a otras personas. Lo acabamos de cantar. Primera de Pedro 2:9, lo conoces y lo cantamos hace un momento. Interesante cómo el Espíritu se mueve. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Pedro también lo tiene muy claro. Así es que esto está complementando Romanos 12. No solamente debemos de ser sacerdotes para presentarnos nosotros mismos como un sacrificio vivo, agradable a Dios. También tenemos que hacer nuestro trabajo sacerdotal trayendo a otros a los pies del Señor, para que ellos mismos sean transformados por el poder del Espíritu. Así que piensa un poco esto. ¿Qué habría en la mente del Señor Jesucristo cada vez que iba y llamaba a uno de los apóstoles hasta llegar en ese camino a Damasco y aparecérsele a Pablo? Quizá estabas en su mente y por eso se le apareció a Pablo en Damasco, para cumplir la promesa que le hizo a Abraham: en ti serán benditas todas las familias de la tierra. ¿Se alcanza a saber esa conexión? De la misma forma, tú y yo hemos sido llamados a salvación para salvar a otros, los cuales Dios ya los tiene contemplados en su plan de redención. Por eso Pablo entendía que su apostolado era por gracia. Así como tu llamado y mi llamado también son por gracia. Ninguno de nosotros tiene ningún mérito. Fíjate cómo Pablo lo hacía. Tomaba el Antiguo Testamento, tomaba las profecías y las hacía suyas. Isaías 66, del 18 al 20 dice: porque yo conozco sus obras y sus pensamientos. También vendrá para juntar a todas las naciones y lenguas, y vendrán y verán mi gloria. Y pondré entre ellos señal, y enviaré de los escapados de ellos a las naciones, a Tarsis, a Fud y a Lud, que disparan arco, a Tubal y a Javán, a las costas lejanas que no oyeron de mí, Acapulco, Veracruz, Cancún, Oaxaca, y publicarán mi gloria entre las naciones, y traerán a todos vuestros hermanos de entre todas las naciones por ofrenda a Jehová, en caballos, en carros, en literas, en mulos y en camellos, a mi santo monte de Jerusalén, dice Jehová, al modo que los hijos de Israel traen la ofrenda en utensilios limpios a la casa de Jehová. Pablo está haciendo esta profecía, le está entendiendo que se está dando cumplimiento en su ministerio.
Y por eso él entiende que es un ministerio sacerdotal, porque se está dando cumplimiento en su tiempo. Así que, hermanos, veamos cómo él ve las cosas o cómo él veía las cosas y no nos enfoquemos en nuestras carencias. No nos enfoquemos en que, ¿qué le voy a decir? Es que a mí me da mucha pena hablar en público. Y es que si me preguntan, ¿qué les voy a contestar? Es que soy bien tímido. Hermanos, entendamos claramente, todos estamos incapacitados de manera natural para predicar el evangelio. Además de que no hay nada de manera natural que nos impulse a obedecer al Señor. Por ello necesitamos su espíritu. Necesitamos que su vida sea en nuestro ser. Pablo lo tiene muy claro. Continuamos, versículo 17. Tengo, pues, de qué gloriarme en Cristo Jesús en lo que a Dios se refiere, porque no osaría hablar sino de lo que Cristo ha hecho por medio de mí para la obediencia de los gentiles, con la palabra y con las obras, con potencia de señales y prodigios en el poder del Espíritu de Dios. Nuestro segundo encabezado, Jesús es el poder por el cual se ejerce el ministerio. Versículos del 17 hasta el 19a. Pablo tenía muy claro que era una herramienta que Dios estaba utilizando. Era un instrumento del Señor. Por eso expresa lo que Cristo ha hecho por medio de mí. Así que cuando el temor se apodere de nosotros, la inseguridad, la desconfianza, y eso nos interrumpa o nos impida el predicar el evangelio, recordemos más bien que somos su instrumento. No somos nosotros, es Él en nosotros. Si no fuera así, hermanos, toda nuestra labor en el evangelio como iglesia, honestamente, habría fracasado desde el primer año. Pero por eso la iglesia tiene 2000 años funcionando, porque es Él en la vida del creyente. Dios llevando a cabo su plan por medio de nosotros. Cristo está obrando su obra por medio de su obra. Pablo era su obra. Tú eres su obra. Él va a obrar por medio de ti, así como lo ha hecho en la vida de cada creyente por toda la historia. Nuestro problema es que el egoísmo y el egocentrismo no nos permite avanzar. Y hemos comprado la idea de que todo está para mi servicio, de que todo está para servirme a mí, de que todo lo que está en mi entorno debe de girar a mi favor. Pero tú y yo tenemos que quitar esa idea de nuestra mente. Porque, ¿sabes? Eso lo único que nos va a estar dejando siempre es dolor y frustración. ¿Por qué? Porque mientras nosotros estemos viviendo de esa manera, vamos a estar golpeándonos con los demás hasta que los otros nos demuestren que la vida no funciona así. Jesús quiere cambiar eso y quiere hacer de cada uno de nosotros algo mucho más grande, algo más extraordinario que solo intentar que vivamos, que todo el mundo gire en mi entorno. Por lo mismo, el Señor quiere mostrarnos que no estamos solos, que pertenecemos a una comunidad que está luchando por vivir sin ese problema. Porque hemos entendido que es mejor servir que ser servido. Cuando tú y yo realmente vivimos eso y lo comprendemos, encontramos satisfacción y plenitud. Por ello, hermanos, animémonos a servir. De esta manera tú y yo vamos a ser asombrados al ver el poder de Dios en nuestra vida. Cuando hemos visto a alguien en una situación complicada y hemos tenido la oportunidad de ministrarle la palabra del Señor, quien está ministrando realmente Él es en ti. Esto es maravilloso. Y sabes, todavía es mejor porque la Escritura nos enseña que serás recompensado con una corona, misma que terminarás arrojando a sus pies. Porque será la manera en que tú y yo honremos a nuestro Señor. Porque será nuestro reconocimiento que solo Él es quien se merece toda la gloria, todo el honor
y toda la alabanza. ¿Y por qué? Por lo que hizo en cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, nos da respuesta, o es la respuesta inmediata a por qué Dios escogió a lo necio del mundo para avergonzar a los sabios. ¿Por qué Dios escogió a lo débil del mundo para avergonzar a lo fuerte? ¿Por qué Dios escogió a lo vil y menospreciado, a lo que no es, para deshacer lo que es? A fin de que nadie se jacte en su presencia. A Él solo le pertenece la gloria. Así es que tú y yo no podemos vanagloriarnos, ¿no? No podemos tener esa gloria vana, esa gloria hueca, esa gloria sin fundamento, esa gloria efímera que no sirve para nada. Sin embargo, no nos vayamos al otro extremo, porque podemos dar reconocimiento al instrumento, al ser humano, pero la gloria solo es para Dios. No es lo mismo que nos presentaran la alabanza con una guitarra de paracho que con una guitarra de gran marca. Van a salir mejores notas, de mayor calidad, se van a poder hacer más cosas. Reconocer como un buen instrumento a alguien es bueno, pero siempre entendiendo que la gloria es solo para Dios. El apóstol Pablo se jacta, pero no en lo hecho por él, sino en lo que Cristo ha hecho a través de él. Se está orgulloso, no de su trabajo, sino de lo que Cristo ha hecho por él y en él. Porque el trabajo que Pablo hace es el trabajo de Cristo. ¿Y cuál es ese trabajo? Lograr que corazones duros se vuelvan corazones que obedecen a Dios. Corazones que es a través del evangelio se están uniendo al Señor. Cristo ha logrado que personas se vuelvan obedientes en la fe. Pablo lo tiene claro, es Cristo, no yo. Lo maravilloso de esto es que Pablo siente satisfacción de todo esto. Y esto es lo que motiva a Pablo a continuar. Esto debe de quitar nuestra incapacidad natural. Somos impulsados a hacer nuestro trabajo y nos gastamos en ello. Eso es maravilloso. Por lo mismo, no caigamos en falsas modestias, ¿no? Diciendo, soy un siervo inútil. Sí, ya lo sé. Y sí lo soy. Pero si Dios ha decidido utilizarnos, por ello te ha equipado y te ha dado dones, te dio talentos. Úsalos. Ya es bien al pueblo de Dios por medio de esos dones y esos talentos. Pero cuando alguien venga a ti y te diga, wow, qué gran enseñanza, gracias porque me has ministrado, no te lo creas. Más bien recuerda que si eres un buen instrumento es por gracia de Dios. No es tu mérito, es Dios derramando su gracia en ti y por ello tu trabajo ha salido bien. Su gracia no ha sido en vano para contigo. Colosenses 1:26 al 29 dice, el misterio que había estado oculto desde los siglos y edades, pero que ahora solo ha sido manifestado a sus santos, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este misterio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria, a quien anunciamos amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre. Por lo cual, también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. El que trabaja es Pablo, el poder que actúa es Dios. No nos vayamos ahora a otro extremo, ¿verdad? Y pensar que somos marionetas en manos del Señor, que Él las está moviendo a su antojo. Porque al final del día somos tú y yo los que decimos qué cosas hacemos y qué cosas dejamos de hacer. Nosotros decidimos en qué gastamos nuestro tiempo. Por lo mismo debemos de organizarnos para hacer el trabajo que Dios nos ha encomendado y dejar de perder el tiempo en cosas sin sentido.
Nosotros decidimos, pero es Dios quien produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Él te pone el anhelo, el deseo, y tu hacer lo vuelve eficaz. Así que no nos compliquemos tanto. Hagamos lo que tenemos que hacer cada día y dejemos que Dios haga su obra en nosotros. Pablo nos está dando dos aspectos y nos está diciendo que el trabajo del Señor es de palabra y de obra. Y así ha sido siempre. Esto no ha cambiado. Vamos a ver esta historia, Hechos 13, versículos del 6 al 12. La escritura dice, y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta judío, llamado Bar Jesús, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. Llamando a Bernabé y a Saulo, deseaban oír la palabra de Dios, pero les resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno todo de engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia, ¿no cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor? Ahora pues, he aquí la mano del Señor está contra ti y serás ciego, y no verás el sol por algún tiempo. Inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba a quien lo condujese de la mano. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Y aquí lo vemos, palabra y obra. El procónsul quería conocer la palabra de Dios. Alguien se lo está impidiendo. Llega la obra, llega el milagro, llega el poder de Dios actuando. Y esto es evidente, decíamos, desde que nació el ministerio del apóstol Pablo. Ojo, nada más no nos confundamos, porque sabremos que el libro de los Hechos, algunas cosas ya han cesado. Tampoco estoy diciendo que Dios ya no haga milagros, porque todos podemos dar testimonios de milagros del Señor. Pero sí entendamos que hay cosas que ya caducaron al cerrarse el canon. Pero esto no significa que la metodología haya cambiado. ¿Por qué no? Nosotros debemos de seguir predicando el evangelio en palabra y obra. Porque el Señor quiere seguir testificando en nuestra fe, en nuestro ser, iluminando por medio de su Santo Espíritu su palabra y dando vida a nuestra vida. ¿Con qué objetivo? De que seamos testimonio. Y lo que profesamos, lo que decimos, esté de acuerdo con la vida que llevamos. La metodología es exactamente la misma, palabras y obras. Una vida que confirma la palabra que predicas. No hay mayor milagro que ver nuestras vidas transformadas. El someter nuestra vida a un libro tan antiguo no es natural. Para el mundo es locura, pero para nosotros es una convicción de que Dios nos está transformando por el poder de su palabra. No hay mayor milagro que ese. Y en el versículo 19, la parte A, también nos dice que es con potencia de señales y prodigios. Esto es a los gentiles, a los incrédulos. Ellos se convirtieron con las señales que vieron. De la misma forma que mejor y mayor señal no puede haber que ver una vida transformada en las manos de Dios, transformando nuestro corazón. En ese momento, las señales y prodigios acreditaban que un apóstol era un apóstol del Señor. Sin embargo, tienen que ser las dos, porque solamente las señales no aseguran que sean hombres de Dios. Podemos ver por ahí en Hechos a una maga, ¿no?, que hacía señales, pero que no era de Dios. Porque ¿sabe qué es lo que garantiza más que las señales que proviene de Dios? Es que predique el evangelio fielmente.
porque nuestro poder es a través de la predicación del Evangelio. Insisto, no es que Dios ya no haga milagros, claro que los hace, pero lo que debemos de tener muy claro es que lo que acredita un siervo del Señor es lo que predica en el Evangelio de Cristo. Continuamos, versículo 19b. De manera que desde Jerusalén y por los alrededores hasta Ilírico, todo lo he llenado del Evangelio de Cristo. Y de esta manera me esforcé a predicar el Evangelio, no donde Cristo ya hubiese sido nombrado, para no edificar sobre fundamento ajeno, sino, como está escrito, aquellos a quienes nunca les fue anunciado acerca de él, verán, y los que nunca han oído de él, entenderán. Nuestro último encabezado. Jesús dirige el ministerio para alcanzar a los no alcanzados. Esta porción de la Escritura nos está hablando de lo maravillosa forma en que Pablo ha expresado el Evangelio. Ilírico, que es la antigua Yugoslavia, Croacia, Serbia, Eslovenia, Montenegro, Bosnia, Herzegovina, Macedonia, toda esa zona de los Balcanes. Pablo lo ha alcanzado. Es una declaración impresionante, porque lo que realmente nos está diciendo el apóstol Pablo es que literalmente él ha evangelizado a todo el mundo. Esto no significa que el apóstol Pablo fue a cada pueblito, a cada región para llevar el evangelio, sino que Pablo llegaba a las ciudades principales y ahí establecía iglesias, las cuales estas se encargaban de evangelizar en todo su entorno. De esta manera el apóstol Pablo llenó al mundo con el evangelio. Por lo mismo, y esto significa que el evangelizar para nosotros debe de ser una prioridad. No solamente porque sea un mandato del Señor en la Gran Comisión, sino porque nosotros vamos a continuar la labor que Él ha empezado. En este siglo, en el siglo XXI, tenemos tú y yo el estandarte de tan hermosa labor. De manera que nuestra responsabilidad es predicar el Evangelio y establecer iglesias. Esto es lo que Pablo hizo en obediencia a la dirección del Señor. Porque hasta para evangelizar, Pablo es direccionado por las Escrituras. Isaías 52:15 dice: así asombrará él a muchas naciones. Los reyes cerrarán ante él la boca, porque verán lo que nunca les fue contado y entenderán lo que jamás habían oído. Pablo toma esta profecía de Isaías y se involucra en ella, porque sabe que él es parte de predicar a Cristo. El tema de Isaías es anunciar al siervo sufriente. Pablo reconoce y sabe que está involucrado en esta profecía, porque él fue parte de anunciar a los que nunca habían escuchado del Señor. Así es que si este versículo tú pensabas, como yo en algún momento, no está hablando de robarse las ovejas de otra iglesia. Este texto no se está enfocando en eso. Pablo está diciendo que él no quería predicar en lugares donde Cristo ya había sido predicado, con el único objetivo de expandir el evangelio, esperando que a otros ayuden a germinar lo que él había plantado, ¿verdad? Este era el pensamiento de Pablo. Yo planté, Apolos regó, Dios ha dado el crecimiento. Por ello, Pablo tenía mucho interés en que en las iglesias se establecieran pastores, ancianos, obispos, para que ayudaran en esta labor. El Señor quiere levantar personas que tengan ese mismo anhelo. Por eso cuando nosotros aquí en la iglesia tenemos un evento, la idea no es tanto que invites a otros creyentes, sino más bien a personas que no han escuchado del evangelio. Con esto no estoy diciendo que no traigas creyentes. Si quieres invitarlos, adelante, bienvenidos. Pero la idea primordial es que haya personas aquí que no conocen la palabra del Señor y que se les predique el evangelio de Cristo. Porque nos ha faltado sabiduría, ¿verdad?
y de repente iglesias evangelizando iglesias, que a veces en eso nos desgastamos mucho, no es muy sabio. Creyente queriendo evangelizar creyentes, no es escena muy lógico. Ejemplo, ¿sabes por qué llegó el evangelio aquí a México? ¿O cómo llegó el evangelio aquí a México? Porque hubo un punto en la historia de este país que llegaron misioneros a predicar el evangelio. El verdadero evangelio, no el que trajeron los españoles, el verdadero evangelio. En 1860, Benito Juárez declara la separación del Estado y la Iglesia y todos nos quedamos muy furiosos por esa situación. Sin embargo, no nos enfocamos en una ley muy importante de bendición para nosotros. Porque junto con esa ley, también se dio la ley del culto religioso. Y esta ley lo que permitió es que vinieran extranjeros a predicar con libertad el evangelio. Matías Romero, aparte de tener una calle allí en la Colonia del Valle, también fue secretario de Hacienda y fue embajador de México en Estados Unidos. Allá conoció a una mujer llamada Lucrecia Allen, una mujer norteamericana que ya viviendo aquí en México ayudó a entrar en la ciudad de Monterrey en 1864 a Santiago Hickey y a Thomas Westrup, quienes predicaban en caballo el evangelio a la clase más baja de nuestro país en ese entonces. Y en 1869, la familia Barocio fueron los primeros bautizados por inmersión en México, producto de la pequeña iglesia que había en casa. ¿Te das cuenta cómo lo que Pablo inició llegó hasta este país? Dios utilizó a este par de gringos para que predicaran el evangelio donde nunca se había escuchado. Y tú y yo somos el resultado del trabajo de esas personas que Dios utilizó para la predicación del evangelio. Y por eso hoy estamos, hoy domingo 5 de marzo, habemos millones de mexicanos, ahora ya cristianos, conociendo el evangelio, en este momento reunidos, alabando, exaltando, estudiando las escrituras, con el fin de agradar a nuestro Señor. Así es como Pablo se veía involucrado en esta profecía de Isaías. Y de la misma manera tú y yo debemos vernos involucrados en la historia de la redención. Cada vez que vayamos tú y yo a Mateo 28, ahí tú y yo estamos involucrados haciendo discípulos, enseñándoles la verdad de Cristo, guiándolos al bautismo, que es guiarlos a una iglesia local, porque es ahí donde se bautizan todos los que nos hemos bautizado. ¿Hasta cuándo? Hasta el fin de los tiempos. Y esta es la forma en que la iglesia se divide la tarea. Unos salen a predicar, mandando misioneros, y otros se quedan a enseñar. Ambas tareas son de suma importancia. Hermanos, llevamos prácticamente un año, poco más en tiempo, pero con los espacios que hemos tenido, más o menos un año de estudiar la carta a los romanos. Y algo que tú y yo tenemos que ir concluyendo es que esta carta nos ha mostrado el evangelio con claridad, con el fin de vivirlo. Y cuando tú y yo empezamos a vivirlo, nos vamos a dar cuenta que no hay tarea insignificante dentro de la iglesia. Nos vamos a dar cuenta qué importante es orar por una persona. Qué importante es esa llamada telefónica. Invitar a alguien en nuestro hogar, a una familia que está pasándola mal y le podamos ofrecer una rica comida, un vaso de agua dada al sediento. El comprender el evangelio nos va a llevar a entender que no hay cosas pequeñas por hacer, porque nunca nos vamos a dejar de sorprender del resultado de nuestro trabajo. Cuando trabajemos para el Señor y sabemos que tenemos ambiciones propias, pero sabes, nunca van a dar estas el fruto que esperamos.
el plan de Dios de utilizarnos para lograr su propósito, ese siempre va a tener éxito. Solo basta con recordar los planes del apóstol Pablo de visitar España. No se dieron. Sin embargo, quizá Dios permitió a Pablo soñar con ir a España para que pudiera escribir la carta a los romanos. Por eso, nunca desaprovechemos la oportunidad para servir a Cristo a través del servicio a otros. A veces es tan simple y tan importante como acercarme a alguien y preguntarle ¿cómo estás? Que eso sea una verdad en nuestra iglesia. Amén. Vamos a orar. Amado Padre, gracias Dios porque a veces no alcanzamos a dimensionar la gran labor que tú estás haciendo en nosotros, Padre. Y cómo nos has ido llevando y cómo has ido llevando a la humanidad y has ido tomando a tus hijos, aquellos que tú has decidido y conocido desde antes de la fundación del mundo. A través de los años, tú vas moviendo corazones, tú vas moviendo voluntades, tú vas trazando tu plan, Señor, llevándolo a cabo para que podamos nosotros ser rescatados y poder darte la gloria que solo tú mereces, Padre. Señor, ayuda a esta iglesia bíblica Gesed a que se ayuden en la exhortación, que nos amemos de esa forma también, que lo hagamos con bondad, en sabiduría y con conocimiento de tu palabra. Pero que también, Señor, tengamos ese anhelo de ayudar a nuestros hermanos a crecer y de dejarnos ayudar a crecer. Señor, que no haya orgullo en nosotros. Que estemos recordando constantemente las enseñanzas que vienen en tu palabra una y otra vez. Que no nos llenemos del conocimiento de tu palabra, sino que siempre estemos hambrientos, Dios. Que tengamos esa sed todo momento de conocer una y otra vez. Así sean, Dios, estudios repetidos, Padre. Que no haya ese orgullo en nuestro corazón reconociendo que ya lo sé todo, sino todo lo contrario. Entendiendo que siempre puedo aprender y cada día mejor por el trabajo que tú estás haciendo en la vida de cada uno de nosotros, Padre. Que seamos de bendición para los otros, que el amor sea una característica en cada uno de nosotros y que estemos interesados genuinamente por nuestros hermanos, Señor. Que en esta iglesia haya esa coinonía, ese buen convivir, ese amor real y esa importancia recíproca de unos por otros, ayudándonos mutuamente, Señor. Gracias por tu evangelio, gracias por tu salvación, gracias por la vida de los hombres que has utilizado, Dios, para que hoy podamos estar aquí nosotros, tomando el estandarte que ellos nos dejaron, y ayúdanos, Padre, a hacer una tarea correcta, Señor, una tarea donde tú eres exaltado, alabado, reconocido, dándote toda la gloria y la honra a través de la forma en que vivimos, Padre. Que ese sea el milagro que tú estás obrando en nosotros, vidas transformadas, no milagros de sanación, que si bien es tu voluntad, sabemos que los puedes hacer y lograr, Señor. Pero esas jornadas, que son más bien jornadas de Satanás, no sean característica de nosotros, Señor, sino que sean milagros de amor, de vidas transformadas por tu evangelio, por tu palabra, por tu espíritu, Padre. Te lo ruego, bendito Señor, en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Así es, mis hermanos. Se acerca una fecha importante como iglesia que es, bueno, sabemos que Jesucristo no murió en esa fecha, pero aprovechamos nosotros para hacer un evento especial. Entonces sí sería muy importante, hermanos, que invitáramos a alguien, que nos demos esa tarea de obediencia como veíamos hoy. ¿Por qué no predicamos el evangelio, hermanos? Simple y sencillamente porque no queremos. Si quisiéramos, predicaríamos el evangelio, no importa quién. Hay que darnos esa tarea, hermanos, de obediencia para el Señor. Y es una buena oportunidad para que la gente venga a escuchar específicamente temas evangelísticos. Vamos a ponernos de pie.
ante ti, postrado estoy aquí, me rindo a tu ser, te rindo mi ser. Con tu amor atráeme, Señor, vengo a tus pies.